sobrevivimos al avión. Llegué. Bueno, en broma, en serio, por ejemplo, la primera vez estuve en México el año 64. ¿Cuál ha sido la mayor lección que te dio un partido de fútbol? En una palabra muy difícil, pero mejor hacer su máximo esfuerzo. Este podcast que yo le llamo Orgullosamente Tercos. Es un podcast que lo que busca es dar a conocer lo que hay adentro de las personas, sus vivencias más profundas, sus estructuras internas, de gente muy exitosa como tú. Lo primero que me sorprendió cuando empecé a leer tu biografía es que nacimos el mismo día, el 7 de septiembre. Bueno, pero lo felicito, pero solo no sé qué año, no vamos a decir qué año, eso no es importante. No decimos, pero por ahí andamos, ¿eh? Así es. Oye, Bora, antes de entrar al tema, me gustaría preguntarte esa famosa frase de yo respeto, ¿de dónde salió? Sí. Bueno, respeto, pienso de educación que yo he adquirido porque muy joven, tenía yo 2 años cuando perdí mis papá, mamá y papá, y después mi tía me educó y siempre ella me decía, siempre debes respetar a la gente, no ser muy polémico y mejor manera de sobrevivir bien es esto. Yo respeto y así con el tiempo en México, sobre todo en México, cuando la gente me preguntaba la cosa, a mí no me gusta mucho crear polémica, simplemente digo yo respeto, yo pienso esto me ha ayudado para hacer cosas que ha hecho. Me parece muy inteligente de tu parte. Oye, Bora, déjame empezar ahora sí que por tu infancia. Me gustaría preguntarte cómo era la Yugoslavia en la que tú naciste. Bueno, Yugoslavia, aquellos tiempos, ¿sabes? Segunda Guerra Mundial, posguerra, tantos problemas, y le digo, normalmente mi familia, perdí muy temprano mi papá, poco más tarde mi mamá, entonces estuvimos 5 en familia, una hermana y 4 hermanos órfanos, ¿cómo se dice? Órfanos nos quedamos, pero gracias a Dios teníamos una tía que nos recibió en un pueblo cerca de una ciudad que se llama Bor, entonces nosotros fuimos allá, sobrevivimos a los tiempos de la guerra, pero eso me ha servido para siempre luchar en la vida como uno debe hacer. ¿Qué sientes al recordar a tu tía, Bora? Pues bueno, cuando mi tía, pero gracias a tía podíamos sobrevivir porque era guerra, los problemas con los países que ocuparon nuestro país, también entre los serbios había un ambiente desagradable, entonces, pero estos son tiempos que a mí no me gusta mucho hablar porque recordándome, verdad, es una tristeza el tiempo que hemos vivido, pero el otro lado hemos tenido suerte, teníamos tía que ella era panadera con su esposo, entonces cuanto menos teníamos pan, sal y huevos y así sobrevivimos a la guerra y después normalmente fuimos en escuela en ese pueblo que se llamaba Bor, es una mina de cobre, entonces pues tantas cosas. Oye, Bora, perdiste a tus papás, pero luego también perdiste a tus hermanos y viviste bueno, la pero fragmentación normalmente de tu país, ¿no? Quiero decir, pero salimos, la tía nos recibió a nosotros cada quien cuando tenía 5 años. 5 años llegamos allá, sobrevivimos, nos fuimos a la escuela primaria en esa ciudad. Después, gracias a Dios, mi hermano que era
muy talentoso, tenía mucho talento, se fue de vivir a Belgrado, en Partizan de Belgrado, y gracias a él nosotros podíamos ir vivir a Belgrado y jugar el equipo de Partizan de Belgrado. Y todo eso, aquellos tiempos fue una experiencia maravillosa. Oye, Bora, como jugador estuviste en 8 clubes y en 4 países. ¿Cuál fue el equipo más especial o el recuerdo más especial de un equipo al Bueno, para al que todos los sentiste equipos mucho yo cariño? tengo recuerdos, ¿verdad? De recuerdo, pero sobre todo el Partizan de Belgrado, porque el Partizan de Belgrado jugué en el Junior, como se llamaba en aquellos tiempos, o sea, hasta 18 años, entonces es el equipo donde he aprendido mucho y he tenido suerte de ser parte de una generación que se llamaba Partizano Bebebe. Partizano Bebebe porque nosotros 7 entramos al primer equipo teniendo una edad de 17, 18 años y así llegamos hasta jugar finales de Copa Europea 66 contra Real Madrid, que Partizan perdió, pero es un recuerdo inolvidable. Llegar a Copa Europea en finales en Bruselas es fenomenal. Ya me imagino, Bora. Y dime una cosa, ¿cómo fue que llegaste a México? Bueno, cuando la gente me pregunta cómo llegué a México, normalmente en avión. En avión llegué. Bueno, en broma, en serio, Ok. por ejemplo, la primera vez estuve en México el año 64. Había un torneo hexagonal que se jugaba en el estadio de Seúl, entonces un hexagonal donde participaban, por ejemplo, San Paulo, Rusia, Partizan de Belgrado, Guadalajara, América y Necaxa. Entonces, normalmente, pero que me llamó mucho atención, o sea, recordándose historia de México, la Revolución, Pancho Villa, Zapata, las películas, Armendáriz, María Félix, todo eso, mariachi, todo era maravilloso. Como niño he aprendido tanto y México me encantó estando en este torneo. Y después he tenido suerte llegar el año 72 en el equipo de Pumas, aunque debo reconocer que yo no era un jugador de mucha calidad, simplemente era jugador y gracias a Dios que llegué a Pumas y para mí Partizan de Belgrado y Pumas son 2 equipos más importantes en mi vida. Ah, qué maravilla. Dime una cosa, de esos momentos en Pumas, ¿tienes algún recuerdo especial, alguna amistad que hiciste con alguno de tus compañeros de equipo, algo que recuerdes en el momento en el que dices, Bora, Pumas, Pumas, Bora? Bueno, pues, verdad. Entonces ya ahora ya damos mi posición, o sea, hablar de la gente para mí no me gusta mucho hablar de la gente porque puede olvidarme algún nombre o no mencionar algún nombre, pero para mí Pumas fue mi casa, he aprendido tantas cosas, quiero decir, terminé mi carrera jugando en el equipo de Pumas y el año 74-75 vinieron nuevos directivos con un deseo de ser el Puma un gran equipo y de nuevo si yo le digo Aguilar Alba, el señor Quintana, Borja, Rector, Soberón, toda esa gente, por allá se me olvida algún nombre, entonces gracias a esa gente yo podía convertirme en entrenador de Pumas y normalmente de los cuates del equipo que trabajamos después a selección nacional, que está Miguel Sanabria, que en paz descansa, Mario Velarde también no está con nosotros, entonces trabajamos en Pumas. Doctor Rivas también influyó mucho, pero hay tanta gente que me han ayudado, entonces para mí Puma es máxima satisfacción, o sea, y es orgullo de ser parte del equipo de Puma. Claro. Oye, Bora, y dime una cosa, ¿podrías decir que México se volvió tu segunda casa? Bueno, no segunda casa, primera casa, porque yo bueno, normalmente donde nací en Vaina Barça, viví poco tiempo en Belgrado, pero México
Pumas, normalmente segunda casa. Después conocí a María, mi esposa, y tantas cosas que he vivido, y gracias a esta institución yo podía ir adelante. Oye, Bora, y dime una cosa, ¿recuerdas el momento en el que hiciste esa transición de jugador a entrenador y llegó un momento en el que pensaste, yo puedo dirigir un equipo? Bueno, diría yo, normalmente mi sueño era, primero era jugador, viajar, y gracias a Dios el destino me llevó a Pumas, y después jugando a Pumas yo era parte del equipo, pero verdad no tenía tanta calidad, y pienso que fue importantísimo cuando en 74 llegan nuevos directivos que ya mencioné, querían hacer gran Pumas, y entonces me dijeron, oye, Bora, como yo soy 4 extranjeros, estaba Spencer, Cándido y Caviño, entonces yo era 4 extranjeros, y si yo renuncio porque queremos llevar Muñante, que con él podemos tener espectáculo y todo que representa tener un jugador con estas calidades, y bueno, si tú aceptas firmar, pero digo, ¿y qué hago yo? Pero dice, tú puedes ser entrenador de los jóvenes, que yo acepté, y después me convertí en entrenador de jóvenes y ayudante del señor Fekete. Después de Fekete llega Marik, fuimos campeones el año 77. Directivos cambian a Marik y me dice, Bora, si nos ayudas mientras no encontramos entrenador. Y yo acepté eso, y una cosa interesante, no ha firmado el contrato, yo no tenía contrato, simplemente la palabra, y eso más tarde muchas veces me perjudicó, porque yo soy una persona de palabra, aprendí de la gente de Pumas que palabra es más importante, pero en una vida normal, en otras situaciones no es así, pero estoy feliz. Mira, y fíjate, hablas de pasar de jugador a entrenador, quizás de una manera accidentada, y de repente te convertiste en uno de los directores técnicos que ha dirigido más selecciones en todo el mundo y en más mundiales. Tienes ese récord, Bora. Bueno, yo pienso que récord para mí no tiene importancia, pero para mí fue importante que mi primera selección fue selección de México, selección del equipo de mis amores, de los amigos de México, después de esta trágica tragedia de temblor 85. Hicimos un papel digno, o sea, con sexo, siempre hablan de 5 partidos, pero es mucho más de 5 partidos, porque como entrenador ha tenido suerte que, aunque perdimos partido contra Alemania en Monterrey, la gente pidió que el equipo se despide en el medio tiempo del partido Argentina contra Alemania, y para mí eso es mejor satisfacción. Entonces, y normalmente con todos estos jugadores que surgieron y todo, pero hay tanta cosa. Oye, Bora, si tuvieras que definir en pocas palabras al jugador mexicano, ¿qué características encuentras en él en general o no encuentras características en común en general en el futbolista mexicano? No, pero sí, bueno, como estamos usted y yo de misma edad, yo lo quiero recordar que con el equipo de Pumas, los Pumas 77-83, ganamos todo. Fuimos dos veces campeones de México, ganamos dos veces Copa de CONCACAF, ganamos una Interamericana, ganamos mucho torneo. Entonces, los jugadores que yo he tenido tenían una personalidad increíble,
una confianza, calidad mental, sobre todo, técnicamente perfecto. Por ejemplo, cuando la gente habla del gol más bonito del Mundial 86, hablan del gol de Negrete. Y cuando hablan de Hugo, hay tanta cosa que uno puede hablar, recordando los 70 goles que él ha anotado de chilena, y mi mejor satisfacción fue que en el equipo nacional 86 había 7 titulares que comenzaron a jugar fútbol conmigo. Es Amador Servín, Amador Servín Félix, después España, Luis Flores, Hugo, Negrete y España. Son 7 jugadores y Olaf era 8º reserva. Y para mí eso es mejor satisfacción porque llegamos de misma institución, de misma educación. Entonces, hablar de jugador mexicano, no puedo decir es perfecto, pero fue inolvidable, muy competitivo, responsable, con tantas virtudes que a mí me ha gustado de tener jugadores así. Y fuimos una familia que fue importante. Claro. Oye, Bora, dime una cosa, ¿hay un factor común o alguna característica en común entre el jugador de China, de Nigeria, de Estados Unidos, de Costa Rica y de México? Porque dirigir nacionalidades tan distintas, me imagino que debe representar un reto distinto porque es una diferente idiosincrasia. ¿Cómo lograste dirigir a 5 selecciones, lograr que llegaran al Mundial, prácticamente lograr éxito con todas? ¿Cómo se tiene que adaptar un entrenador a las diferentes mentalidades? Pues bueno, esta pregunta no le puedo responder. O sea, no, le digo, no es secreto. Disfruté la cosa que hacía. Pienso que una de las virtudes que yo tengo, sin hablar mucho de mí, es la intuición, descubrir el talento, hacer el trabajo que se debe hacer, y gracias a tantas informaciones que tengo, podemos lograr ese resultado. Por ejemplo, en Costa Rica estaba antes del Mundial solo 70 días. Cuando me invitan, un amigo me invita, dice, ¿quieres trabajar a Costa Rica? Le dije, ok, no puedo, porque ya está el campeonato mundial dentro de 60 días y yo quiero ir al campeonato mundial. Entonces me dicen, por eso te llamamos para selección, pero hay un problema, no hay dinero. Entonces yo le dije, ¿cuánto debo pagar para ir al campeonato mundial? Pero de nuevo tenía colaboradores extraordinarios, apoyo, y hicimos cosas que yo por instinto pensaba que se deben hacer, y fue, como dicen los ticos, pura vida. Otro día festejamos 35 años del Campeonato Mundial 90 y para mí fue una fiesta reencontrar todos esos muchachos que ninguno de ellos nunca viajó en Europa antes del Campeonato Mundial. Entonces es una cosa inolvidable. Después de esto llega Estados Unidos y me decían, tal vez vas a tener problemas porque no hablas inglés. Y verdad, yo inglés ni hoy hablo, pero no había liga, no había nada, pero logramos tener un equipo muy, muy competitivo. Fue tan competitivo que para Juegos Olímpicos 92 eliminamos México, ganando en México y ganando en San Luis. Entonces, y después un mundial exitoso, sin hablar inglés, pero tener una buena empatía, o sea, y tantas cosas, ¿verdad? A mí no me gusta hablar porque específicamente no puedo decir por eso, pero siempre teníamos un equipo sumamente competitivo, apoyo de federación, el señor Allen Rottenberg me ayudaba mucho, súper. Me da la impresión que disfrutaste mucho todas las etapas, ¿verdad, Bora?
todo, como disfruto ahora etapa estando, yo me encuentro en Qatar 17 años, estoy aquí, estoy feliz de la vida, aunque normalmente me falta familia, pero no, nadie tiene una vida perfecta. Oye, Bora, déjame, voy al México 86. Yo te confieso que soy futbolero de corazón. Ese día lloré y lloré y lloré y lloré. Ha sido de los días más tristes porque de veras llevo la playera de México, como ves, en la piel. Y me gustaría platicar porque es el mundial en el que México ha avanzado más. Y ahora, para hacerte la entrevista, te confieso que volví a ver el partido de México contra Alemania en Monterrey. Y volví a ver esa media tijera de Aguirre que para Schumacher. Volví a ver el gol que le anulan al abuelo Cruz, que como alguna vez tú dijiste, quizás con el VAR no lo hubieran anulado. ¿Qué recuerdas tú de ese partido contra Alemania? Pues eso, ¿cuál es el recuerdo? ¿Sientes esa como decir, sí lo pudimos haber ganado, fallamos en los penaltis, pero creo que en el tiempo regular Bueno, hay tantas cosas. Por ejemplo, siempre la relación mía y cuerpo técnico con jugadores era de cuate, puro cuate. Nos conocíamos, hablamos, disfrutamos y siempre decíamos debemos hacer nuestro máximo esfuerzo para dar alegría a la gente mexicana. Por ejemplo, le digo, cuando era temblor, jugamos un partido allá en ¿cómo se llama? En Los Ángeles, y entonces, si regresamos en México, no, entonces optamos, jugadores dicen, vamos a jugar para con esto demostrar a nuestra gente que estamos con ellos, estamos pensando de eso y que es más importante siempre competir, dar el mejor de sí mismo. Y cuando usted menciona este partido, por ejemplo, si usted analiza quién tiró penalti, por ejemplo, nuestro tirador, primer tirador era Tomás, ya no estaba en la cancha. Segundo tirador, Hugo, ya no podía. Y tercer tirador, Aguirre, que tiraba normalmente, ya no estaba. Tiraba, por ejemplo, Servini y después me dice, oye, señor Bora, discúlpame, pero ¿cómo que normalmente no pasó nada? Porque él ni en entrenamiento tiraba penalti, imagínate, y ahora contra Alemania. Pero bueno, esas son cosas de la vida, pero después del partido se ha demostrado que el resultado no es único. Se ha demostrado porque la gente festejaba en equipo, aunque perdimos partido, pero nuestro lema era siempre hacer su máximo esfuerzo, pensar dar alegría a nuestra afición, que fue una afición maravillosa. Pues sí, sin duda, sin duda, sin duda. Oye, Bora, yo no sé yo sé que no te gusta hablar de personas en particular pero a ver, si se vale responder, adelante, si no, como dices tú, yo respeto. Yo recuerdo mucho esa selección y otras selecciones de México, donde yo como simplemente aficionado, ningún experto ni conocedor mayor del fútbol, yo veía, como dices tú, por ejemplo, la del 86, ¿no? Tenías un líder como Tomás Boy, un líder como Quirarte, un líder como Hugo Sánchez, un guerrero como Javier Aguirre y muchos otros jugadores. Pero estaba Quirarte, estaba España, estaba Aguirre, todos tenían personalidad increíble, una capacidad mentalmente, todo, ¿verdad? Tenían, si yo pudiera dar una calificación de 10, le daría 10 por actitudes en el entrenamiento, en el viaje, en los partidos amistosos, siempre haciendo su mejor esfuerzo. Fue una familia unida, sabíamos qué queremos y pienso que se logró eso, y eso es para mí alegría después de tanto tiempo que la gente habla. Sí, son nombres que no se olvidan. Mira, han pasado ya muchos años
y yo lo sigo recordando, de verdad. Si quieres contestar bien y si no, también lo entiendo. Yo veo, y el otro día entrevisté a Javier Aguirre en el podcast también, y veo que la selección actual, que ahora tiene un compromiso de un mundial, otra vez en México, y seguramente los van a comparar contra tu selección, contra el México 86, contra ese avance que tuvieron. De repente platico con amigos que somos igual de futboleros y no nos llega ningún nombre a la cabeza. No vemos necesariamente un equipo con líderes, un equipo que pesa. ¿Es una generación de menor calidad o crees tú que de aquí al Mundial esos nombres se van a fortalecer, se van a empoderar? ¿Me podrías decir cómo ves tú a la selección actual de México? Bueno, selección, por ejemplo, que pienso, debemos ser conscientes que los tiempos se cambian o se han cambiado. Porque aquella selección, por ejemplo, el reto fue porque selección, se recuerda, 74 no va a Alemania, 78 último lugar en Argentina, 82 no va. Y entonces había jugadores capaces y entonces ya queremos demostrar que somos capaces. Y entonces teníamos un espíritu extraordinario con los jugadores, con cuerpo técnico, con directivos, todo fue maravilloso. Yo lo quiero recordar que jugamos muchos partidos amistosos contra mejores equipos. Si yo lo menciono, por ejemplo, que jugamos 4 veces contra selección de Argentina con Diego y sin Diego, con Bochini y todos esos jugadores. Entonces, mis jugadores han demostrado que tienen capacidad, tienen personalidad y eso. Entonces, jugamos un partido en Cairo contra el equipo de Egipto. El resultado, perdimos, pero había una pelea así poco deportiva, pero una pelea entre nuestros jugadores, o sea, boxeándose y todo. Y entonces después directivos dicen, oye, Bora, ¿cómo se comporta este equipo? Le dije, mírame, no había mejor cosa que se comportaron así porque demostraron que tienen aquello, para no decir ahora públicamente. Entonces, eso, personalidad increíble. Oye, Bora, dime una cosa. Ser entrenador de una selección en donde hay tantos líderes como el México 86, sin duda representa un reto complicado en el vestidor, ¿no? Me imagino, Hugo Sánchez pues ha sido el mejor jugador, creo yo, en la historia del fútbol mexicano. Y sin embargo, escoges a Tomás Boy de capitán. ¿Cómo fue manejar en el vestidor esa decisión tan complicada? Bueno, yo, por ejemplo, se puede decir que había esos líderes de primera línea, que era Hugo, Tomás y Aguirre. Había líderes de segunda línea y había otros que acompañaban. Pero, quiero decir, pienso que cuando uno es consciente que es el deseo del grupo, todos vamos a la misma dirección. No hay uno que va a izquierda, derecha, todos hacemos nuestro máximo esfuerzo. Y jugadores sabían, o sea, teníamos una regla que dice, por jugar mal, uno puede salir de alineación de primero 11. Por comportarse mal, uno sale de grupos y adiós mundial. Y ahora usted haga lo que quieren. Y entonces yo pienso que la conciencia, responsabilidad, llámalo usted como quiere, fue extraordinaria porque, y también siempre decíamos, vamos a dar todo, sobre todo dar alegría
a la gente mexicana. Y por ejemplo, ustedes también joven, cuando uno se recuerda el primer partido contra Bélgica y entonación de himno nacional que no funcionaba, y Tomás y el equipo comenzaron a cantar himno nacional, todo el estadio cantaba himno nacional. Digo, a nosotros nadie nos puede ganar, y eso gracias a esta actitud podíamos lograr este resultado que la gente se recuerda. Oye, Bora, ¿estás optimista de lo que pueda lograr México en este mundial? Mínimo que puedo ser es optimista, mínimo. Uno siempre debe ser optimista, debe ser consciente que puede hacer cosas, pero unirse como el grupo, hacer que caracteriza un equipo y por qué no. Pero hay una frase. ¿Qué acción es más importante? La siguiente. Y la siguiente, entonces, los jugadores deben hacer esfuerzo y único pensar. ¿Qué deben hacer? Dando su mejor esfuerzo para lograr el éxito. No deben pensar a otra cosa, solo máximo esfuerzo y vámonos a dar satisfacción a la gente que hay tanto que apoyan selección nacional. Si alguien conoce muy bien a Javier Aguirre, eres tú. Tú lo tuviste. No me recuerdo. ¿Quién es este? Bueno, lo acabas de mencionar como de tus líderes de primer nivel. ¿Qué características? No, pero mírame. De todos los jugadores, puedo decir, único jugador que cuando entra al vestidor sabía que va a jugar, porque gracias a su personalidad, el ejemplo que ha demostrado en la cancha, fuera de cancha, fue un líder natural. Normalmente teníamos Tomás, teníamos Hugo, teníamos otros. Ahora si quiera te ve esa emisión y dice, señor Bora, no me mencionaste, normalmente todos tenían capacidad, pero Javier era excepcional y con su personaje y su calidad futbolística. Usted sabe, tal vez se le ha pasado, que Javier ha jugado por lado izquierdo, ha jugado centro delantero, ha jugado central una vez contra el equipo nacional. Entonces es un jugador fenomenal. Su personaje y todo ayuda. ¿Perdón? Como entrenador, ¿cuál es su virtud principal, Bora? ¿De quién? De Javier Aguirre. Le vamos a juzgar después del Mundial. Yo respeto. No, pero usted sabe, él tiene experiencia, normalmente tiene experiencia, y gracias a esa experiencia, gracias a la manera como vea todo, pues diría yo no le puedo dar el 100 de 100, porque eso es mío. Pero también, por ejemplo, en esa selección nacional no debemos olvidar que por allá hay uno que lo ayuda administrativo, que es Dulio. El Dulio, que también jugó en selección cuando yo era en Copa de calificación para Mundial 98. Está Dulio, ¿cómo se llamaba ese? Márquez. Rafa Márquez. Rafa Márquez, normalmente, por ejemplo, todos los directivos y todo, pero eso que lo quiero decir es verdad. Él tiene jugadores sumamente capaces. Yo no me gusta hablar de eso porque puedo, no es correcto decir, y eso él seguro que va a tener, y que Javier va a preparar el equipo competitivo y simplemente esperar y lograr el éxito que todo mundo piensa. No debe pensar jugar quinto partido, eso no debe pensar.
¿Qué debe pensar? Único que jugadores deben pensar, la próxima acción y próxima partida. Y así van a llegar lejos. Espero que me invitan para ver esos partidos. Seguramente que sí, seguramente que sí. Oye, Bora, fíjate que en la Fundación Teletón llevamos ya 30 años y tengo muchos niños con discapacidad que atendemos. Pero tengo un jovencito que se llama Diego Rebolledo, que es Sí, entrenador de fútbol en su silla de sí. ruedas. Y cuando le platicamos a Diego que te íbamos a entrevistar, bueno, se volvió loco de ilusión y me dijo, oye, ¿le puedo hacer 2 preguntas muy concretas a Bora? Y le dije, anda Diego, haz las preguntas, yo se las transmito y vamos a ver qué nos quiere contestar. Entonces, espero que se vea bien el video. Te voy a poner 2 preguntas que un joven del Teletón, es un chico con parálisis cerebral, que es Sí. entrenador de fútbol y que quiere conocer tu respuesta, ¿sí? Vamos a verlas. Con mucho gusto. Hola Bora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Diego Rebolledo, soy egresado del Teletón y actualmente soy director técnico profesional de fútbol. Tengo 2 preguntas para ti. La Somos... primera, ¿cuál ha sido la mayor lección que te ha dado un partido de fútbol? La mayor ¿Qué es lección de un mejor? partido de fútbol. Perdón, ¿qué es mejor? No, dice, ¿cuál ha sido la mayor lección que te dio un partido de fútbol? En una palabra muy difícil, pero mejor hacer su máximo esfuerzo, tener el espíritu del equipo y disfrutar jugando partido, dando alegría a los aficionados cuando hablo de selección nacional. Muy bien. A ver, vamos a ver la segunda pregunta. Y la segunda es, ¿qué significa para ti ganar más allá del marcador? Te mando un abrazo grande y qué gusto conocerte y saludarte. Gusto mío, gusto mío. ¿Cómo me pregunta? Dice, ¿qué significa para ti ganar más allá del propio marcador? Para mí significa hacer máximo esfuerzo y si tenemos calidad, fenomenal. Si no tenemos calidad y perdemos, no pasa nada. Simplemente en cada partido debo entrar con el espíritu del equipo, con respeto al equipo, con respeto al contrario, con respeto a afición, hacer esfuerzo y si logras el resultado, fenomenal. Si no logras el resultado, a la próxima. Muy bien, Bora. Ya para terminar, algunas preguntas así muy concretas. Te voy a decir el nombre de un país y me vas a decir el primer jugador que te venga a la mente, ¿ok? Por ejemplo, si te digo Alemania, ¿qué jugador te viene a la mente? Beckenbauer, Mateus, Miller, tanto. Italia, Rivera, Riva, tantos jugadores. Holanda, ¿Perdón? Países Bajos, Holanda, Cruyff, Henkens, Brasil, son tantos, pero el rey Pelé está siempre primero. Pelé, Dunga, tantos jugadores, y he tenido suerte con Brasil jugar tantas veces. ¿Y qué? ¿Puedo contarle una anécdota? por favor, claro. Bien, con Brasil jugamos tanto partido, con Estados Unidos jugamos tanto partido, perdimos todo partido, 1-0, 2-0, pero perdimos. Y entonces en Copa de Oro 97, Copa de Oro 97, el final es Brasil contra México, mejor dicho, México contra Brasil. Y antes del partido me pregunta la gente qué piensa, cómo podemos ganar Brasil. Le dije, con la ayuda de Dios, ¿cómo? Si llueve, pero que llueve bien, jugando un partido en Los Ángeles, donde cancha no es tan buena, tenemos chance. Aquel día llovió muchísimo,
Pero antes del partido, con Zagallo, que en paz señor Zagallo, que en paz descansa, me dice, Borita, quiero cambiar el camisa contigo. Le dije, con mucho gusto, voy a ir al vestidor para llevar el camisa. Él me dice, no, hacemos esto después del partido. Y entonces yo le dije, mírame, yo prefiero cambiar antes, porque muchas veces que ha sucedido antes del partido, me pidieron cambio de camisa y pierden partido y ya desaparecen. Nosotros ganamos 2-0 y señor Zagallo me dije, Borra, tenías razón, no cambiar de camisa, pero mírame, aquel partido a Los Ángeles ganamos 2-0, Blanco anotó gol y Luis García, o sea, fue un equipazo que ha tenido suerte de manejar. Ah, qué maravilla, Bora. A ver si me puedes contestar, para ti, ¿quién ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol? Tantos jugadores. Yo digo mi hermano. Usted puede decir eso, pero mi hermano fue el fenómeno de aquellos tiempos. Normalmente está Pelé y está Diego. Ese dos y hay otros actualmente, pero en mi época era Pelé y Diego. ¿Y el mejor jugador de la historia de México? No, pero debemos ser conscientes, con todo respeto a todos los jugadores que quiero mucho, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, estamos de acuerdo. Oye, Bora, qué gusto, muchas gracias, te agradezco mucho. Estás en un país muy lejano, con 9 horas de diferencia. Me siento muy honrado de que hayas aceptado esta entrevista, te admiro mucho, México te quiere mucho. Como te decía hace un momento, los recuerdos del México 86 y muchos otros son verdaderamente inolvidables y siempre van ligados a tu nombre y a tu apellido. Te agradezco mucho este tiempo para esta entrevista. Aquí tienes un amigo, tienes una fundación que te admira. Soy yo que le agradece, pero usted sabe a qué debe agradecer. Claro, por supuesto. A Darinka. Ya lo hice, se lo agradezco mucho. Darinka, porque ella me dijo de usted, entonces yo con mucho gusto, normalmente porque para mí Darinka es algo especial. Espero que haya podido responder poco más que normalmente hago, porque intento de ser discreto. Lo sé, pero te lo agradezco mucho, de verdad, y te deseo toda la suerte del mundo en todos tus proyectos, Bora. Gracias. O sea, no sé si usted sabe de ese mundial, 17 años que se juega. Bueno, sí, que es que vi hoy el partido de México contra Portugal y perdimos. Bueno, pero no sé si usted tiene alguna información sobre mascota de mundial. No, eso sí, no. ¿Cuál es la mascota? Le voy a mandar. Ok, muy bien. No, el mascota de ese mundial es en mi honor. Ok, ¿en serio? Es mi honor y para mí es una, diría yo, de los más importantes satisfacciones que he tenido en vida, porque la gente de Qatar y de FIFA reconocen mi trabajo en el fútbol, sobre todo con jóvenes. Y le voy a mandar ahora. Wow, no lo sabía, pero adelántanos un poco, recuérdame cuál es la mascota. Ahora le voy a mandar todo. Ok, perfecto. Ahora. Entonces lo mando y hablo con usted. Dame 5 minutos. Lo agradezco mucho. Un abrazo. Gracias. Que Dios los bendiga. Un abrazo grande. Salúdale, Darinka. Gracias. Chao.